Vivir en la pobreza es la única alternativa para 13 millones de argentinos. Es un dato especialmente llamativo si tenemos en cuenta que hablamos de uno de los países potencialmente más ricos de Latinoamérica. El alarmante crecimiento de la pobreza ha obligado al gobierno de Cristina Fernández a poner en marcha un plan de emergencia de más de 200 millones de euros, cuya gestión critican las ONGs porque no llegan, dicen, a aquellas regiones del país donde la pobreza se ha convertido en un auténtico drama. En la región de Chaco, por ejemplo, la desnutrición afecta a una tercera parte de la población infantil. Son titulares escandalosos que dejan en segundo plano la otra cuestión que ocupa portadas de prensa en Argentina: el patrimonio de los Kirchner, que en los últimos 6 años ha aumentado más de un 500%. 7 años después del desastre social creado por la crisis económica conocida como el Corralito, Argentina siente de nuevo la amenaza de la miseria y el hambre. La pobreza, que llegó a alcanzar el 57% de la población en el año 2002, se redujo a la mitad en 1998 y ha vuelto a crecer en los 2 últimos años. Las estadísticas más fiables hablan de 13 millones de pobres, con 5 millones de indigentes. La Iglesia Católica eleva las estimaciones hasta el 40% de la población y el gobierno admite que por lo menos 1 de cada 4 argentinos sufre grandes privaciones. El dramático crecimiento de la pobreza ha eclipsado al escándalo político por el enriquecimiento del expresidente Néstor Kirchner y su esposa, la actual presidenta Cristina Fernández, cuyo patrimonio ha aumentado un 575% durante los 6 últimos años. Las sospechas de que la llamada pareja presidencial participe en la corrupción endémica que ensucia los aparatos políticos y estatales han pasado a un segundo plano ante la alarma social causada por el empobrecimiento de la mitad de la población. El gobierno ha anunciado un plan de emergencia contra la pobreza, con un presupuesto de 272 millones de euros. Pero distintas organizaciones humanitarias denuncian que el Estado no libera los fondos con la agilidad necesaria. Lo cierto es que hay regiones enteras azotadas por la escasez, como el Chaco, donde la desnutrición afecta a la tercera parte de la población infantil. Y sin embargo, los gobernantes dedican más palabras que recursos a la profunda crisis estructural que está depauperando a un país potencialmente rico. La miseria se ha extendido del campo a las ciudades y sobre todo a la capital, cercada por gigantescos asentamientos chabolistas que evidencian la penuria social de Argentina. Basta con alejarse unos kilómetros del centro urbano para tropezar con el cinturón tercermundista que lo rodea. Un constante caudal de emigrantes llega hasta Buenos Aires tanto desde el empobrecido interior de Argentina como desde Bolivia y Paraguay. Son en su mayoría campesinos, gentes humildes cuya ambición consiste en escapar de la miseria rural para sobrevivir en la pobreza urbana. 2,5 millones de bolivianos y 2 millones de paraguayos se suman a una incontable legión de argentinos empobrecidos, formando enormes bolsones de marginalidad en el extrarradio bonaerense. En algunos barrios, como Alameda, los vecinos hacen frente a la dimisión social del Estado, organizando sus propios servicios sociales para atender a una población cuyos sueños de prosperidad acaban en una olla común. Gente que no está alfabetizada, que no sabe firmar, que no conoce, no sabe, no tiene la habilidad de leer. Y bueno, esa gente prácticamente no existe en ningún lado no es contemplada como persona, no tienen acceso a salud, no tienen acceso a educación, nada. La ignorancia convierte a los desamparados en personas dóciles y temerosas, que enseguida aprenden a conformarse con su tragedia colectiva. Porque, en definitiva, la limosna a la que aspiran es siempre más de lo que tenían en sus lugares de origen. Mi esposo, lo que le han traído aquí, de allá de Bolivia, aquí, y lo mismo le hacían sufrir, que no le daban, no tenía descanso. Él trabajaba sábado y domingo, él me dijo, mira, Sonia, no tengo dinero para mandarte. Él me llamaba a mí, me decía, no tengo dinero para mandarte, de este trabajo no me dejan salir para nada, no puedo salir a la calle, no puedo venir a llamarte, no me pagan.
Sonia hizo el mismo camino que miles de mujeres inmigrantes. Viajó para reencontrarse con su marido, recomponer su familia junto a él y alcanzar unidos la meta social de la pobreza. Aquí por lo menos tenemos comedores, allá en Bolivia no hay comedores y no tenemos esa ayuda, somos gente pobre. Aunque representen más una terapia ocupacional que una fuente de ingresos, los talleres de artesanía solidaria proporcionan unas monedas a quienes están incapacitados para otras tareas. Si me quiebro, me pago. A mí no me alcanza para comer ni para pagar alquiler. Por eso yo vengo aquí al comedor. La inmigración responde siempre a una lógica ambición de prosperar, a una búsqueda de la felicidad. Pero casi siempre esos sueños se transforman en pesadillas. Entonces el grito callejero constituye la única forma de rebelión. Y los desamparados tienen que reinventar las luchas obreras porque no hay sindicatos de trabajadores clandestinos ni existen los derechos laborales cuando se carece de papeles. Hay niños, hay adultos en los talleres esclavistas con los que nosotros estamos en contra, hay que denunciarlo. La policía cierra constantemente industrias ilegales, la mayoría centros de confección clandestinos. Pero la persecución de la justicia contra los piratas textiles transforma la explotación laboral en desempleo y el desmantelamiento de estos talleres significa privar a los esclavos de sus trabajos. La escena resulta frecuente en el centro de Buenos Aires. Un puñado de obreros textiles se reúne frente a una tienda de marca para quejarse de que las prendas de altos precios dejan tan solo unos céntimos en las manos que las cosen. Son muy pocos y se limitan a batir sus bombos cantando consignas contra los abusos laborales, porque la mayoría de los costureros temen que las denuncias les hagan perder su única fuente de ingresos. Pese al tono pacífico de la protesta, los comerciantes piden protección policial y los guardianes del orden acuden como si de una amenaza terrorista se tratase. Pero no habrá confrontación. Los trabajadores saben que libran una batalla perdida porque someterse a la explotación constituye la única alternativa a la miseria de la que huyeron. La televisión transmite en directo la pequeña concentración, que resulta una molestia para el tráfico. Y las gentes cruzan indiferentes ante el local convertido en fortín del libre comercio, mientras los jefes de seguridad de la multinacional aludida no paran de hablar por teléfono, temerosos de una publicidad negativa para una firma que invierte en anuncios lo que se ahorra en salarios. Acá se conoce como trabajo esclavo.